Muy bien, y paso a presentar al ponente, Fray Enrique Gómez García, agustino recoleto. Nace en Ledrada, Salamanca. Después de los estudios, como todo el mundo que se acerca a la vida religiosa, estudia en el seminario, se licencia en teología en 1997 y se doctora en teología en 2010, con la tesis algo parecido a lo que hacía acá, ¿no? Demasiado largo los títulos de acá. Humanos sin mermas ni añadidos, pero con concreciones. Antropología mesiánica desde los pueblos crucificados en el pensamiento del teólogo John Sobrino. Eso es todo el título. Tesis de 650 páginas. Estuve presente yo en su defensa, pero era más larga. Le obligaron a quitar 250 páginas, porque creo que tenía 900. Soy un estudioso minucioso de los que conocéis por ahí de la escuela de Oroto Reza. Entonces lo veréis también en la misma ponencia que está en el libro, que es larguísima, 82 páginas, quitamos la introducción. No va a estar con las 82 páginas, pero con mucho pie de página, que es aclaratorio de todo lo que dice. Es una tesis, repito, de 650 páginas, un gran despliegue crítico, que a decir de los teólogos, de los entendidos, con esta tesis, Fray Enrique se ha convertido en uno de los mejores conocedores de la teología de la liberación. No era fácil meterse con esto. La defendió, no veréis cómo la defendió. Por supuesto, es un acumulador. Tuvo una breve experiencia misionera en Chota, Perú, y de vuelta a Salamanca, mientras elaboraba la tesis doctoral, lo compaginó con la dirección del Colegio Santo Tomás de Villanueva durante 10 años. Un internado complicado, allá le tocó trabajar bien, en el que impartía también sus clases. En la actualidad es profesor del Centro Teológico San Agustín, de TESA, presidente del Secretariado de Espiritualidad y de Historia de la Orden de los Agustinos Recoletos, está a disposición de la Curia General y viaja por el mundo dictando conferencias. Era obligado que estuviera también hoy aquí. Ha sido secretario y muy eficiente, lo podrán confirmar mis compañeros, muy eficiente de esta comisión, precisamente de FAE, de Educación, y por lo tanto le ha tocado en años anteriores organizar también estos encuentros. Hemos querido que nos dé una misión agustiniana sobre la pedagogía cordial como marco del contenido del tema del aula de este año. Muchas gracias, Enrique, y es todo. Gracias, Manolo, por tus empáticas ráfagas cariñosas. Te has olvidado decir que soy el único pardillo que estaba dispuesto a servir de telonero entre el Solman de Antonio y los 3 maestros que van a venir después. Decía Santiago Insunza, editor del libro, al comenzar su introducción, que en ese libro se os entregaban los esquemas de las ponencias. Bueno, yo todavía voy a esquematizar más mi esquema para ver si durante estos minutos soy capaz de deciros lo que quería decir. En esta ocasión es a lo que me voy a centrar. Voy a intentar concretar lo que quería escribir cuando me puse a escribir. Para ello he hecho aquí un pequeño guión que os puede servir y os puede ayudar a ir recorriendo las páginas de esa intervención. Lo primero que yo quería proponerme era mostrarnos que Agustín es un hombre muy cercano. Generalmente los que se dedican a estudiar la teología ven a Agustín como un doctor de la Iglesia
y en cuanto tal como casi esencia de lo dogmático. Y sin embargo, cuando nos acercamos a los escritos de San Agustín nos damos cuenta de que Agustín es sobre todo un hombre de experiencia. Y esto a mí me parece muy importante para el tema que nos ocupa, porque es desde la experiencia desde donde mejor puede florecer la empatía. Y entonces San Agustín nos va a decir que nosotros también tenemos que ser hombres de experiencia si queremos contactar con nuestros alumnos. Cuando digo que Agustín es un hombre de experiencia, quiero decir que San Agustín destaca la condición cordial, afectiva del ser humano. Ya hace años, Roz Carballo hablaba de la urdimbre afectiva del hombre. Y esto precisamente es lo que San Agustín dijo también en el siglo IV-V. Allí, en las Confesiones, afirma que en el corazón, en mi corazón, yo soy lo que soy. Considero que esta definición del ser humano ya es suficientemente explícita para destacar que el amor se convierte en la urdimbre de todo ser humano. Además, San Agustín nos dice que él estaba movido por una gran pasión que en el fondo es la pasión humana, y que era lo que me deleitaba, sino amar y ser amado. Para llegar a esta afirmación, él parte de un principio, y es el principio de gratuidad, de que al ser humano todo se le da. Parte del principio, porque él leía mucho la Biblia, de que amamos porque hemos sido amados. Ni que decir tiene que si vosotros leéis sus confesiones, os daréis cuenta que el amor de Mónica, y yo creo que también el amor de Patricio, aunque no lo exprese tanto, van a forjar lo que él va a ser en toda su vida. Como bien nos decía Miguel Ángel, Agustín también piensa que si el hombre es amar y ser amado, eso significa que es hombre cuanto ama. Si uno pierde el amor humano, nos dice en cierta ocasión, no merece ser contado entre los hombres. Pero no solamente el hombre es porque ama, sino que el hombre es lo que ama. Cada cual es según su amor. Amas la tierra, eres tierra. Amas a Dios, ¿qué puedo decir? Que serás Dios. Por ello no nos debe extrañar que en esa gran enciclopedia del siglo V, como es la Ciudad de Dios, nos diga que el amor es la fuerza que mueve no solamente al ser humano, sino que mueve también la historia. El amor es un urdimbre del ser humano, el amor es la gran pasión del ser humano, pero el amor también es la fuerza que imanta al ser humano. Ahí os pongo en el principio, siguiendo esa intuición de Susana Tamayo, esa frase típica de San Agustín, pero que la repite en muchos lugares, y yo ahí transcribo la que aparece en las Confesiones. Mi amor es mi peso, él me lleva a donde soy llevado. Lo importante de esta intuición de San Agustín, de que el amor es la fuerza de atracción de los hombres, es que pone de manifiesto que lo que mueve al ser humano es el deleite y no la obligación. Y esto él lo experimenta cuando es alumno. Solo se ama lo que deleita. Y él suele poner dos ejemplos. El de la oveja, que le ponen delante un poco de hierba verde y se lanza a comerla, y el ejemplo del niño al que se le ofrecen unas nueces, en nuestro caso no voy a decir al que se le ofrecen unos porros, digamos simplemente se les ofrecen unos caramelos y se lanzan a por ellos, ¿no?
Esto es importante porque San Agustín nos va a decir que hay distintos tipos de amores y dependiendo de ese amor las personas irán hacia un lado o hacia otro. ¿Y eso por qué? Porque justamente la emanación que produce el amor en el ser humano hace que guardemos y salvaguardemos nuestra libertad. El amor precisamente lo que hace es salvaguardar la libertad. Atrae, pero no obliga, no fuerza. Esto nos invita a preguntarnos qué podemos enseñar para atraer a nuestros alumnos a las clases. Nos podemos servir de los contenidos, aunque sean muy buenos, solamente de los contenidos. Nos podemos servir de la retórica, de lo guays que somos cuando estamos hablando. Solamente con contenidos y con retórica nos ganaremos a los alumnos. Nos ganaremos a los alumnos con el ejemplo, con cómo somos, con la manera como nos mostramos ante ellos, con la manera como nos acercamos, con el cariño que les profesamos. Yo creo que San Agustín juntaría todos estos elementos. San Agustín da un paso más. El hombre no solamente es urdimbre afectiva, el hombre también es una condición emocional, una condición de expresión de sentimientos. Tenemos que admitir que nuestros afectos son propios de esta vida. Si no tenemos ninguno de ellos, bien se puede decir que no vivimos rectamente. Y fijaos cuál es la conclusión a la que llega. Si no los tenemos, será a costa de un gran precio, la inhumanidad en el espíritu y la insensibilidad en el cuerpo. O sea, que si nosotros reprimimos nuestras emociones, nuestros sentimientos, no solamente dejamos de ser hombres y no solamente dejamos de vivir como seres corpóreos, también tendríamos que decir que sin emociones y sin sentimientos es difícil establecer una relación empática con todos aquellos que nos rodean. Como el hombre es un ser emocional, sentimental, en el buen sentido de la palabra, el hombre necesita expresar esas emociones y esos sentimientos. Y San Agustín dice que para ello se sirve del lenguaje tanto verbal como del lenguaje gestual o del lenguaje emocional en nuestros días. Precisamente porque el hombre es un ser afectivo y porque el hombre es un ser emocional, es por lo que el hombre se siente prójimo de otro hombre. El conocimiento del prójimo, expresa, es sin duda más fácil, ya que todo hombre es prójimo del hombre y no debe pensarse en ninguna especie lejana en donde la naturaleza es común. Y da un paso más. Si somos prójimos, eso significa que nada nos puede resultar ajeno. La comunidad de las almas humanas toca el afecto natural de todos, que no se halló en el teatro un hombre que no se sintiera próximo o prójimo de todos. Esto lo dice cuando en cierta representación de una obra de teatro, sabéis que a San Agustín le gustaba mucho el teatro, uno de los autores, de los comediógrafos, cita una frase de Terencio que era: hombre soy y nada de lo humano deja de interesar. No puede resultarnos, por tanto, ajena la vida de nuestros alumnos. No puede resultarnos ajena la vida de nuestros compañeros de claustro. No puede resultarnos ajena la vida de la institución educativa en la que estamos desempeñando nuestra labor. La empatía tiene que abarcar todos estos ámbitos.
así como no puede resultarnos ajeno lo que están sufriendo a veces los padres en su historia y lo que implica para el desarrollo de su relación con sus hijos. Además, San Agustín gozaba de una personalidad fácil para la empatía. Aunque él no hablara de un lenguaje emocional, aunque él no hablara de una inteligencia emocional, sí creo que se pueden encontrar muchos textos, muchas frases donde San Agustín ponía de manifiesto cómo tenemos que actuar de tal manera que nos pongamos en el punto cero de referencia del otro. Es decir, que nos olvidemos de nosotros mismos y fuéramos capaces de conjuntar nuestra perspectiva a la perspectiva de aquella persona con la que nos encontramos. Por ejemplo, él dice, hablando a Leto, que era un joven que quería entrar en la vida religiosa, pero luego no se decidió, expresiones tan hermosas como esta: me condolí contigo, hermano, y no he podido dejar de escribirte. O por ejemplo, cuando está hablando de la experiencia de amistad, si tú sientes lo que yo siento, entonces correrá el agua en medio y no tendrás nada como privado, ni yo tampoco. O por ejemplo, cuando él reformula la regla de oro, el no hacer a nadie aquello que a nosotros no nos gustaría. No se quiere para otro lo que no se quiere para sí. En sí mismo tiene la norma de discernir, puesto que lo que él no quiere que se le haga, tampoco él lo hace hacer a los demás. Estas breves formulaciones, de otras muchas que podríamos traer, nos están poniendo de manifiesto cómo San Agustín era capaz de ponerse en el punto de referencia del otro, y cómo también San Agustín nos invita a que nos pongamos en el punto de referencia del alumno, del compañero, en el claustro, del consejo directivo, del director, etc. Sin embargo, la frase que más me gusta está tomada de un libro que yo os recomiendo que leáis, porque es de gran actualidad, sobre todo la primera parte, en la que San Agustín, a un profesor que se le acerca, que se llama Deogracias, y que estaba el pobre desanimado porque era incapaz de contactar con sus alumnos, le pide que sea capaz de unirse a sus oyentes, que fuera capaz de mostrarse ante ellos con amor fraterno, paterno o materno. Estas son palabras suyas. Que fuera capaz de establecer con ellos lazos de amor, para que fuera capaz también de fundirse en sus corazones, vivir en ellos, de tal manera que ellos habiten en ti. Considero que no habría especialista hoy que de una manera tan magistral compendiara lo que implica la inteligencia emocional y lo que implica la empatía. Entre las muestras de empatía que se pueden ver en su vida, encontramos la sensibilidad humana que él tenía y que le hace percibir las cosas y dejarse afectar por los demás, o la delicadeza humana que derrochaba, de manera que era capaz de acercarse a la gente sin herirla. El sentido de paternidad. Sería interesante, lo que pasa que él no nos ha dejado ningún testimonio, saber cuál era la relación que tuvo con su hijo Adeodato y cómo el sentido de paternidad cambió o ayudó en lo que luego San Agustín se convirtió y en definitiva también a enfocar su vida afectiva y a enfocar lo que iba a ser en un futuro. Está también la vivencia de amistad, y no nos debe extrañar que todo esto desembocara en un proyecto de vida que fue la fundación de los primeros monasterios en los que la vida común se tomó como punto de referencia de lo que debía ser la vida comunitaria y la vida religiosa.
San Agustín no solamente es un hombre de experiencia, sino que San Agustín también es un hombre que escribe desde la experiencia. Reflexiona mientras vive, os pongo ahí, y vive mientras reflexiona. En ese librito, la catequesis a principiantes, tiene dos frases que también os pongo en la diapositiva. Quien no ha tenido la experiencia de lo que estoy exponiendo, tendríamos también que preguntarnos nosotros esto. Hemos tenido la experiencia de lo que hablamos en clase. ¿Realmente nos creemos lo que decimos a nuestros alumnos porque lo hemos experimentado? Bien, directamente o indirectamente, es decir, porque no lo hemos experimentado, pero sabemos cuáles son sus repercusiones. Te digo esto por experiencia, pues así me sucedió con un campesino mientras yo le instruía, y de ahí aprendí a ser muy atento en este punto. Esta cita a mí me gusta muchísimo porque San Agustín ya está denotando lo que tiene que ser la solidaridad pedagógica y lo que tenemos también que ser nosotros en clase. No solamente vamos como maestros, vamos a clase también como alumnos y tenemos que saber qué es lo que nuestros alumnos nos pueden enseñar. San Agustín tenía esa capacidad de absorber todo aquello que cualquiera con quien estaba hablando, con quien se estaba moviendo, le pudiera enseñar. ¿Por qué San Agustín también nos tiene que resultar cercano? Porque Agustín es capaz de hacerse uno de nosotros. A mí siempre me gusta destacar una realidad que para otras instituciones que se han dedicado a la educación es fundamental. Salesianos, hermanos de la Salle, hermanos maristas, todos ellos defienden que han tenido a un fundador que fue educador. Nosotros también tuvimos a un fundador que fue profesor. Y a veces esto lo olvidamos. Profesor profesional que fracasó, rotundamente fracasó. Pero profesor vocacional que, justamente amparado en esa experiencia de profesor profesional, fue luego capaz de enseñar a muchos en aquella época del tardo Imperio Romano. Él fue maestro durante 13 años, maestro profesional durante 13 años, de los 19 a los 32 años, lo que se podría considerar la culminación de la vida de aquel entonces. Se movió entre lo que podría ser la secundaria, el bachillerato, la universidad, por distintos lugares: Tagaste, Cartago, Roma, Milán. O sea que él conoce perfectamente cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras dificultades a la hora de entrar en el aula, cuáles son también nuestras frustraciones, porque él también vivió frustrado, y cuáles son las críticas que podemos hacer a los sistemas pedagógicos, porque él, precisamente, como bien dice Santiago Sierra en uno de los artículos que he leído para hacer esa reflexión, él fue un incomprendido, o él mejor dicho, incomprendió y fue un insubordinado de aquel sistema pedagógico del momento. De hecho, él, durante esta época de profesor, nos dice que está marcado por lo que ama, que es un profesor que se mueve por lo que ama. Para que veáis cómo Agustín escribe desde la vida, os voy a hacer referencia a dos textos que se dan en el ámbito de la predicación o del intercambio que tienen con los fieles de Hipona, donde podemos ver perfectamente que son textos autobiográficos, aunque él así no lo refiere. Prestad atención. Uno de vosotros busca dinero. Si por el contrario amas el dinero, te hayas enredado en los lazos de la avaricia. La avaricia será una cadena para tus pies que impide avanzar. San Agustín fue un hombre que amó en determinado momento el dinero, aunque solamente fuera porque tenía una familia que mantener.
Supongamos que buscas cargos honoríficos y desarrolla el tema. Agustín fue un hombre que se dejó mover en su periodo de profesor por alcanzar cargos honoríficos. De hecho, llegó a ser el reto, el hombre que le preparaba los discursos, ni más ni menos que al emperador. Supongamos que buscas la alabanza. Si vosotros leéis las confesiones, os daréis cuenta de que a lo largo de los capítulos nos queda bien claro que San Agustín era una persona a la que le gustaba ser ensalzado y que buscaba la alabanza de los hombres. Supongamos que pronuncias un bello discurso que suscita la alabanza. Es igual que se trate de un amante del dinero, es decir, de un avaro, de un amante de cargos públicos, es decir, de un ambicioso, o de un amante de los cuerpos hermosos, es decir, de un lascivo. Estas últimas líneas son un fiel reflejo de la experiencia de Agustín. Se pueden distinguir dos fases en este periodo de magisterio agustiniano. Aquella que es como profesor profesional, que hace que viva fragmentado y que se mueva en un ámbito superficial y por tanto que termine fracasado, y aquel otro magisterio que lo vive como vocación, un magisterio que justamente comienza cuando él dice que no se tiene como maestro, sino que se tiene como un alumno más. Él se tiene como un buscador continuo, como un peregrino, como un inquieto cordial, es decir, como un hombre de corazón inquieto. Tenemos que tener en cuenta que a San Agustín le importan mucho los alumnos en su vida. A lo largo de las confesiones nos describe cómo eran sus alumnos. Nos dice, por ejemplo, que los de Cartago eran muy revoltosos. Y si leemos lo que hacían, cualquier parecido con lo que ocurre actualmente es pura coincidencia. Y también nos habla de la inmoralidad de los alumnos de Roma. Alumnos que, a decir verdad, le gustan mucho menos que los traviesos y los brutotes de Cartago. De hecho, fijaos qué frase tan dura les dirige cuando él escribe las confesiones de Jacobinismo. También comencé a odiar de corazón a estos. Menudo, ¿eh? Y dice, incluso en estos momentos, es decir, unos 12 años después de haber terminado de ser profesor en Roma, siento aversión a estos individuos tan malos y retorcidos. ¿Y todo por qué? Porque no le pagaban. Bien. San Agustín, por tanto, nos describe y le da mucha importancia a describir cómo son sus alumnos. Y frente a este modelo de alumnos nos dice claramente, pues lo que seguro que vosotros también decís. Prefería contar con buenos discípulos, pero buenos de verdad. Los alumnos de Agustín son el motivo de su gran frustración pedagógica. Y es uno de los motivos de los trasiegos que va teniendo de cátedras, desde Tagaste, su pueblo, hasta Milán. Es tal su frustración que cuando por fin logra romper, por decirlo de alguna manera, la escuela que tenía en Milán, lo refleja como una gran liberación. Por fin llegó el día, exclama, de mi liberación efectiva de la profesión de retor. Pero si bien es verdad que los alumnos de Agustín le han llevado a la frustración, hemos de reconocer que los alumnos de Agustín también sirven para que él fundamente lo que va a ser su pedagogía cordial. Agustín es capaz de intimar con sus alumnos, es capaz de arrastrarlos y es capaz de sentirse uno más entre ellos en esa escuela que dice él
que es la del único maestro. Alipio, Licencio, Honorato son amigos que luego tendrá y que fueron alumnos suyos en Tagaste. Luciano, Melilio, Eulogio, Fortunato fueron alumnos suyos en la escuela de Cartago. Desde la visión de los alumnos se completa su labor de profesor. Y desde su visión de los alumnos y desde su experiencia como alumno, es como Agustín establece una educación de contraste. Frente a una pedagogía institucional hecha sin corazón y por tanto que descorazona, él es capaz de dirigir una pedagogía que quiere educar el corazón y por tanto que apasiona. Os voy a pedir, y así me callo yo 2 minutos, descanso la garganta, que estoy un poco acatarrado, se nota, ¿verdad? Os voy a dar 2 minutillos para que os fijéis en esos 2 cuadros. Olvidaos de que aquí hay profesores de Historia del Arte, al menos el que me dio a mi clase de Historia del Arte está por aquí, y no voy a meter la pata en esto. Os voy a pedir que olvidándonos de los estilos, uno es del siglo XV, el otro es de nuestros días, olvidándonos de nuestros estilos, seamos capaces de buscar las diferencias de cuando Agustín era alumno, que está ahí a vuestra izquierda, y Agustín como profesor. Vamos a fijarnos en lo que nos transmite el primer cuadro. Esa pedagogía hecha sin corazón, como nos dice San Agustín, que se mueve por un objetivo claro, que es el tema de la ambición, de la soberbia, de las riquezas. Como dice en alguna ocasión, es la escuela que se mueve por la emulación, pero una emulación que humilla a los demás. A mí me gusta mucho una frase de las Confesiones donde dice que esta escuela hace que todos estén buscando el bravo de sus compañeros. Y dice, tendiendo a avergonzar y dejar en feo a los que no son como los vitoreados. Si esto no es empático, que baje el de arriba, como decíais, y lo vea. Y no solamente eso, sino que también los padres de familia se dejaban llevar por este objetivo de esta pedagogía institucional. La crítica más dura que le puede dirigir Agustín a sus padres es la siguiente. Ellos, mis padres, se empeñaban en que yo estudiara y no tenían otras miras que satisfacer los apetitos insaciables de una pobreza opulenta y de una honra denigrante. Hay que tener en cuenta que San Agustín piensa que la educación no es algo neutral, todo lo contrario. Implica poner en medio los afectos, las emociones, las vivencias de los que entran en la interacción educativa. Para él es muy importante la labor de los padres en la educación y quizá por ello es por lo que se vuelve tan crítico con los suyos que fueron incapaces de darse cuenta que aquella educación no era precisamente la que él necesitaba. Esta pedagogía institucional
es una pedagogía que se basa en una metodología pasiva, en una metodología que tiene al alumno como objeto y no como sujeto de proceso de aprendizaje. Es una pedagogía que se hace por obligación y que por tanto coarta la curiosidad y las ganas de superación de los que estudian. Me gusta cuando San Agustín dice que los alumnos pecábamos por escribir, leer o pensar en las letras por debajo de lo que se exigía de nosotros. Considero que esto también es algo que hacen nuestros alumnos, ¿verdad? Siempre se exigen menos. Era una pedagogía basada en la memorización. Y no es que San Agustín no tenga en cuenta la memoria, que va, le da mucha importancia a la memoria. Lo que él no admite es una educación basada solamente en aprenderse la literalidad de las palabras. ¿Por qué? Porque esta pedagogía, esta educación, llevaba a la rutina y al tedio. Era también una pedagogía que se basaba en el castigo. Uno de los apuntes que más me gustan a mí de ese cuadro, de ese fresco del siglo XV, si lo pudiera ampliar, lo ampliaba, pero no soy muy manitas para estas cosas, es que si os dais cuenta, en una esquina del cuadro está un profesor con la palmeta preparada para pegarle una pequeña caricia al culillo desnudo del pequeño que lo tienen ahí sujetando. ¿Lo veis? No. A ver. Se ve la... Ahí está el culillo y ahí está la palmeta. San Agustín describe con mucho miedo cómo era aquella pedagogía basada en el castigo, en las amenazas, y cita entre los instrumentos de tortura, porque así denomina él a estos castigos, el poto, los garfios, las palmetas. Y fijaos si fue tal la mala impresión que esto le dejó a San Agustín, que era la única vez, o de las pocas veces que se acordaba de Dios, como nuestros alumnos, cuando los vamos a castigar o cuando tienen que hacer el examen, que cuando está escribiendo La ciudad de Dios, ya casi al final de su vida, los libros que escribe casi al final de su vida, dice que a él no le gustaría volver a ser niño. A él no le gustaría volver a ser niño. Y expresa, o lo dice con esta interrogación retórica: ¿quién no va a horrorizarse y ante la disyuntiva de volver de nuevo a la infancia o sufrir la muerte, no preferiría morir? Se las traía San Agustín, ¿no? La conclusión de todo esto es una frase que a mí también me gusta mucho de las confesiones. Resulta, pues, evidente que para el aprendizaje del vocabulario, porque era el tema del que estaba hablando allí, tiene más mordiente la curiosidad espontánea que la coacción y la intimidación. También San Agustín nos habla de sus maestros y nos dice que eran gente incoherente. De los muchos textos que se podrían traer a colación, solamente me remito a uno en el que nos podemos reflejar nosotros y que por tanto puede contactar con nosotros. He reconocido a muchas personas con deseos de engañar, pero a ninguna que quisiera ser engañada. Y esto lo dice reflejando a sus profesores de universidad, a aquellos que eran capaces de castigar cuando era niño, por ejemplo, porque jugaba y sin embargo ellos se daban al juego. También nos dice que estos profesores eran gente que carecía de empatía,
Luego esto ya es importante porque el modelo de profesor que va a lanzar va a ser precisamente el del profesor empático. Las personas mayores e incluso mis padres, que no querían que me ocurriera nada malo, se reían de mis azotes que ante mí se presentaban como un mal terrible y duro. Detrás de esto lo que tenemos que ver es la crítica que hace Agustín, tanto a profesores como a padres, de ser incapaces de ponerse en el lugar del alumno. Y ojo, San Agustín no quiere decir que tengamos que compartir lo que hacen los alumnos. Lo que tenemos que hacer es comprender a los alumnos. Comprender, nos dirá San Agustín, no significa compartir. Cuando yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana porque estaban haciendo demasiado ruido aquellos que se dedicaban a hacer acampadas nocturnas, entre otras cosas, en el internado, yo me levantaba furioso, llegaba a la puerta, bueno, primero sondeaba en cuántas habitaciones había gente reunida, eso era importante, y luego iba llamando una por una. La típica frase que decían los alumnos era: es que no nos comprendes, Enrique. Y yo decía: sí, yo sí te comprendo, pero no comparto lo que haces. San Agustín, vamos a ver que también esto es lo que nos dice cuando habla de la firme suavidad. Suavidad, ¿por qué? Porque es capaz de empatizar con los alumnos, de ponerse en su lugar, de intentar comprender por qué lo hacen. Pero firmeza, porque sabe que si están equivocados, hay que corregirlos. También critica a sus profesores porque son insensibles. Nadie se compadece ni de los niños ni de los grandes, o más bien, ni de uno ni de otros. Ni que decir tiene que una educación sin empatía, una educación sin sensibilidad, lo que lleva es a una educación que se lleva a cabo a través de una presión odiosa. ¿Qué consecuencias trae esta educación? Él nos habla mucho de la incoherencia, del desajuste entre la ley gramatical y la ley moral, de las palabras que no siguen de contenidos ni de valores. Critica mucho, por ejemplo, que se educara con las fábulas que se obligaban a aprender de memoria y que incluso se obligaba, como se hace con el método en el teatro, se obligaba a que los propios alumnos lo experimentaran y no se daban cuenta que a través de eso lo único que se hacía era incurrir a los alumnos en los vicios. Por eso dice que esta educación no enseña a vivir, no enseña la verdad honesta, es una educación que fragmenta y es una educación que vuelve superficiales a los alumnos. Una educación, como solemos decir en los ámbitos pedagógicos, del cumplo y del miento, es decir, de vivir de la mentira, o de actuar de tal manera solamente cuando me ven y, sin embargo, actuar de otra manera cuando no me ven. Era una educación ajena al proceso de formación del alumno, a su proceso de aprendizaje, de tal manera que se daba la asignatura sin saber si le quedaba algo o no le quedaba algo al alumno. Ni tampoco se interesaban los profesores de cuál era el estado de ánimo que tenía el alumno. Por tanto, San Agustín llega un momento en que rompe su estructura, deja ser profesor de este tipo y se lanza a proponer una pedagogía cordial o una pedagogía hecha con el corazón. Desde cuando lo que me gusta es esa mano que está tocando el hombro del alumno cuando explica, esa mirada que se está dirigiendo a otro alumno y ese gesto de la mano
que está implicando cómo quiere envolver en la labor explicativa a sus alumnos. Y fijaos que hay otro, el tercer alumno, que parece que se siente apartado de la explicación, levantando el dedo porque quiere preguntar, quiere interactuar. Y ahí está la clave de la pedagogía cordial. Interactuar para que haya un trasvase de sentimientos entre profesores y alumnos. El objetivo de esta educación es formar a la persona. Si hemos dicho que la persona es urdimbre afectiva, que la persona es amar y ser amado, no nos debe extrañar que él proponga que la razón última de educar es educar el corazón, es decir, enseñar a amar, enseñar qué y cómo amar, y si están equivocados, reconducir el amor. Me voy a centrar en esto de educar el corazón. Si el hombre es lo que ama, se debe enseñar a amar. Es decir, se debe enseñar a superar la insensibilidad que había criticado en la escuela de su tiempo. Por eso las palabras que más utiliza San Agustín en sus sermones, en sus libros de pedagogía, es conmover, persuadir, hacer desear, suscitar afectos, sentimientos, emociones. Agustín lo que pretende es que sus alumnos amen, sientan, expresen lo que sientan. ¿Y cómo lleva a cabo él este suscitar afectos, sentimientos, emociones? Se sirve de las palabras y sobre todo se sirve del ejemplo. Por ejemplo, le dice a Deogracias, este profesor que le pide ayuda, este catequista que le pide ayuda: conmovido por el discurso, a que el alumno desee de verdad hacerse lo que antes pensaba simular. Cuando comience a desear esto, pensemos que ya ha venido hasta nosotros. O nos habla perfectamente de cómo Dios nos quiere en el corazón con su palabra, y esto hace que lo amemos. Esta expresión que San Agustín la emplea hablando de Dios, que es el maestro interior, en el fondo es lo que él propone que tienen que hacer los profesores: herir a los alumnos con la palabra, herir en el buen sentido, ¿verdad?, para que sean capaces de amar. Las palabras de Dios, que son como saetas, excitan el amor y no el dolor, dice en otra ocasión. Es aquí donde San Agustín le otorga mucha importancia a la elocuencia, pero a una elocuencia, digamos, que está en la base de transmitir contenidos, no la elocuencia por la elocuencia, sino aquella elocuencia que es capaz de transmitir valores, aquella elocuencia en el fondo que trasluce detrás el ejemplo que el profesor está dando. Por eso, en su libro sobre la doctrina cristiana, que es un libro también de pedagogía, dice: para que al orador se le oiga obedientemente, más peso tiene su vida que cuanta grandilocuencia de estilo posee. No solamente hay que enseñar a amar para vencer la insensibilidad, hay también que enseñar qué amar y cómo amar, porque se debe evitar la fragmentación y la superficialidad de las personas. Y es en este momento en el que aparece lo que Agustín quiere que sea el alumno: un hombre virtuoso, disciplinado, aquel que sea capaz de amar y de controlar sus emociones de tal manera que ame lo que se deba amar y deje de amar lo que no se debe amar. Es la famosa teoría del orden del amor: poner orden en nuestro caos interior, en nuestro caos afectivo.
esto ya está poniendo de manifiesto también otra cosa, y es que la pedagogía cordial no se opone, ni mucho menos, a trabajo, a disciplina, a labor, a método. Agustín también nos dice que hay que reconducir el amor. Él nos pone ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, cómo corrige a su amigo Alipio para que deje su afición al circo. O cómo también pone orden en uno de sus diálogos para que Tigecio y Licencio, que se estaban peleando por ver quién se llevaba el bravo del profesor, le dice: olvidaos de tanta tontería y aprended lo que os quería decir. Muchas veces nosotros pensamos que los jóvenes de hoy están desmotivados. Yo considero que no es así. Los jóvenes de hoy están motivadísimos, pero para otras cosas que las que nosotros les decimos. El gran tema en nosotros está cómo reorientar la motivación de nuestros alumnos. Ahí San Agustín nos está dando claves. Reconducir. Frente a aquellos profesores que abusaban de su autoridad para imponerse en las clases, aunque luego ellos no fueran capaces de hacer lo que decían, Agustín propone la humildad. Educar también en la humildad, pero comenzando por el mismo profesor. Por ejemplo, San Agustín tiene muchísimas frases, no las voy a leer aquí, donde nos dice que hay gente más preparada que él, donde acepta que a veces se equivoca, donde acepta que si se equivoca, por favor, lo corrijan, donde se da cuenta de que nunca es tarde para aprender y donde nos dice tranquilamente que prefiere aprender a enseñar. Es que es mucho más fácil ser alumno que profesor, ¿verdad? El alumno puede desconectar 60 minutos, el profesor tiene que estar los 60 minutos trabajando. La diferencia es obvia. Uno de los recuerdos que mejor tengo grabados de uno de mis profesores, de aquel profesor de matemáticas que me enseñaba las integrales, las derivadas, me enseñaba a hacer parábolas, que para mí era algo fabuloso, era que cuando le poníamos alguna pregunta, y a veces no nos la sabía responder en ese momento, porque él decía que para las matemáticas se necesitaba olfato, que cuando uno llegaba a clase a las 8:30 de la mañana ese olfato lo tenía perdido, decía: espera, me lo llevo a casa y mañana te lo resuelvo. Para mí este acto de humildad del profesor ha servido mucho en mi vida docente y en mi vida personal. San Agustín en el fondo era uno de esos profesores. No tenía miedo a decirle a sus alumnos: deja, espera que piense, dame tiempo para que yo también aprenda y luego lo que haya aprendido, si sé decírtelo, te lo digo. Una humildad que tiene que rehuir la humillación. Y a San Agustín, como hemos visto, no les gustaba humillar a nadie en público. En cuanto a la metodología, Agustín comienza porque el alumno sea sujeto de la educación. Él es el que debe personalizar el proceso educativo. Y para ello San Agustín quiere tratar al alumno como un tú, enseñarle para que piense y que ame por sí mismo, no que ame y que piense lo que él piensa y ama. Dice en el libro El Maestro: ¿quién hay tan neciamente curioso que envía a su hijo a la escuela para que aprenda qué piensa el maestro? Esta frase es más que significativa. Desde luego que aquí vemos que San Agustín tiene un presupuesto, que es el del maestro interior. Él es el que nos enseña todo, no tanto el profesor que está explicando. Y aquí también nos está dejando de manifiesto un aspecto que nunca hemos de perder de vista, que es el de la esperanza. Saber que nosotros simplemente estamos sembrando
y que habrá un día en el que el alumno realmente lleve a cabo todo eso que hemos sembrado, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo veamos. También nos dice que hay que convertir el amor en el principio configurador de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el amor tiene que estar en el origen de la educación. El amor tiene que marcar también el horizonte de la educación. El amor se tiene que mostrar como motor y como estímulo de la educación, pero el amor también tiene que dar forma a la educación. Y es ahí donde nosotros tenemos que echar toda la carne en el asador si realmente queremos hacer que nuestra educación sea una educación empática. Se ha escogido como lema de esta aula, pero os lo voy a repetir porque es muy bonito y tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Así pues, de una vez se te da este breve precepto: ama y haz lo que quieras. Callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad, de dicha raíz no puede brotar sino el bien. San Agustín le otorga mucha importancia a la ternura a la hora de educar, a la condescendencia, es decir, a ser capaz el profesor de salir de sí para abajarse al alumno, ponerse en el puesto del alumno, ver cuáles son sus conocimientos, ver qué vocabulario conoce y desde ahí empezar a tirar hacia él. Él pone el ejemplo de los padres, y él fue padre, y él fue profesor de retórica, y dice: ¿os habéis dado cuenta cómo los padres, aunque sepan mucha retórica, son capaces de hablar en palabras infantiles para que sus hijos pequeños les entiendan? Es la muestra de la condescendencia. O también el ejemplo de las madres, que son capaces de ligar el alimento hasta el último extremo para que su niño pequeño sea capaz de comer las migajas y de esa manera no se atragante. San Agustín nos invita a que creemos un clima cordial. Y para crear este clima cordial, porque es ahí donde realmente se puede dar el aprendizaje, nos da una serie de consejos. El primero de ellos es que conozcamos al alumno. Nos dice él que tenemos que conocer al alumno para evitar dos grandes males. Primero la sensiblería y después los prejuicios. ¿Cómo podemos evitar la sensiblería si conocemos al alumno? Él dice que si se conoce al alumno, sabremos qué le podemos exigir, sabemos qué es lo que sabe y sabemos hasta dónde podemos exigirle para que amplíe lo que sabe. Y esto lo podemos hacer si conocemos al alumno sin violentarlo. Cuando el profesor conoce a todos sus alumnos, es capaz de hacerse uno con ellos, con cada uno de ellos, es capaz de respetar su diversidad, es capaz de respetar sus ritmos y de adaptar los contenidos a los ritmos de sus alumnos y ser capaz de dar a cada uno según su necesidad. Este principio, que San Agustín sobre todo lo expone en su regla, que es también, como muy bien nos dijo Agustín Alcalde hace 5 o 6 años, en una preciosa exposición, es que dar a cada uno según lo que necesita, básico en su regla, es también presupuesto pedagógico, porque la regla se puede tomar también como un libro educativo. De esta manera se puede llegar a esa educación personalizada y a esa educación gradual que va llevando con afecto a los alumnos en el proceso de su aprendizaje. Pero también hay que evitar los prejuicios.
Evitar los prejuicios para evitar la murmuración y el pensar mal de nuestros alumnos. En el fondo, el reducir a nuestros alumnos en objetos y no considerarlos realmente lo que son, protagonistas de la educación. Nos dice San Agustín que debemos creer en ese afecto del alumno que ni se oye ni se ve, porque nos encontramos con la dura realidad de no conocer el corazón del otro. Tenemos que ser capaces de dar un voto de confianza a nuestros alumnos. ¿Qué medios nos dice él que sirven para conocer al alumno? Si leéis la catequesis de los principiantes, os sorprenderéis, os sorprenderéis de lo agudo que es San Agustín allí, de cómo él dice que hay que ver, fijarse, seguir con los sentidos sus posturas, actitudes, sus ojos, si se cierran, si se duermen, sus posturas en la silla, que hay que ser capaces de escuchar de qué hablan, porque muchas veces los alumnos hablan mientras nosotros hablamos, ¿verdad? Que tenemos que ser también capaces de cortar las clases preguntándoles por cosas que realmente a ellos les toquen. Fijaos si era inteligente que decía que incluso hay que preguntarle a los alumnos cuáles eran sus lecturas preferidas, porque en las lecturas muchas veces se nos dice quién es la persona. Hoy en día no solamente tenemos que fijarnos en las lecturas, tendremos que preguntarles también a los alumnos qué es lo que ven, porque en este mundo digital y de la visión ellos ven más que leen. A través de todo esto podemos darnos cuenta y hacernos un perfil de cómo es cada uno de nuestros alumnos. Sé que tengo que terminar ya, pero permitidme 3 minutitos más. ¿Me los permites? Sí. También dice que hay que mostrar deferencia e interesarse por los alumnos. ¿Cuáles son sus intenciones, sus motivaciones? Como he dicho antes, preocuparse de sus ritmos, adaptarse a sus dificultades, a sus conocimientos, a su vocabulario. Tened en cuenta que cuando San Agustín predicaba en Hipona, hablaba tanto a profesores como a marineros, pescadores, agricultores, pastores, y yo creo que el lenguaje de unos y de otros era bien diferente. Nos habla de que podemos mostrar esta deferencia siendo muy detallistas y mostrando siempre un lenguaje gestual apropiado. Dice en el orden cuando está hablando a sus alumnos en Casiquiano: cuando por el silencio, la cara, los ojos, la quietud que guardaba, noté que todos estaban interesados por la grandeza del argumento y ansiaban escucharme, dije, y allí se lanza con su lección. Hay alguno que ha dicho que San Agustín es el primero que descubre la importancia del lenguaje gestual. Aquí está, bien claro. San Agustín le da mucha importancia a las caricias. Las caricias físicas, a las que por desgracia nosotros a lo mejor le tenemos mucho miedo, porque sabemos lo que nos puede venir encima, pero también a las caricias verbales y psicológicas. Y además, no solamente eso, dice que tienen que darse cuenta de que los amamos. Es decir, mostrar deferencia, pero para que realmente ellos perciban que son importantes para nosotros. Dice otra vez en la catequesis a los principiantes: realmente merece la pena observar que si los superiores desean ser amados por sus inferiores y se alegran de su obsequiosa obediencia, y cuanto más obedientes los ven, tanto más los aprecian, con mucho más amor se inflama el inferior es el alumno, porque está hablando en un ámbito pedagógico,
cuando se da cuenta de que el superior lo ama. Esa es la clave. No solamente que amemos, que respetemos, que nos sintamos uno con nuestros alumnos, sino que ellos se den cuenta, a ver cómo hacemos para que realmente así lo perciban. Él dice que hay que generar un clima de confianza, mostrando no que son inferiores a nosotros. Él dice que no hay que ir al alumno con arrogancia, sino mostrándonos como hermanos suyos, como uno de ellos, recreando sus aportaciones en clase para sacar de ellas la enseñanza, de tal manera que no se queden con la idea de que les hemos llamado tontos. ¿Sabéis cuál era la queja que más me decían a mí mis alumnos? No, es que fulanito de tal, el profesor X, la profesora tal, me ha llamado tonto. Digo, ¿y cómo te ha llamado tonto? Mostrándome que no sabía nada. Digo, bueno, este es algo que nos ocurre a nosotros, entonces tenemos que ser capaces de servirnos de lo que ellos digan, aunque sea la barrabasada más grande del mundo, para que se den cuenta de que algo sí saben. Incluso cuando aquel alumno al que le pones una frase para que la analice, esta tía está muy buena, lo siento por las mujeres, pero es que yo solamente he dado clase a chicos y tenía que jugar con estas frases, me ponía esta, verbo, no sé luego lo que pondría en el está, pero bueno, incluso de eso hay que saber recrear que ha dicho algo que puede ser valioso. Hay que actuar cariñosamente y con cuidado. Nos dice San Agustín que hay que sentir predilección por los que callan, para sacarlos de su escondrijo y que se metan en la clase. Hay que verificar con preguntas, con gestos, si realmente nos entienden. Y hay que ser diábolos. A mí me gusta mucho de la Pasión de Cristo que, aunque siga la película El Evangelio de San Juan, hay un fragmento en el que sigue al evangelista Lucas. Y es cuando aparece el diablo, ese hombre-mujer, en la película, que está por ahí escondido. Y es porque Lucas dice que el diablo dejó de molestar a Jesús hasta un mejor momento. Bueno, pues yo creo que los profesores agustinianos, nos dice San Agustín, como dice con el caso de Licencio, tenemos que ser diábolos, es decir, aprender a saber retirarnos a tiempo para volver en la ocasión más adecuada. Y como sé que ya se ha terminado el tiempo, me gustaría decir muchas cosas más, pero no me da para ello, permitidme que lea un parrafito que ha escrito un amanuense, mi amanuense, pero que tiene una letra muy mala y a lo mejor me equivoco. Dice así mi amanuense: os reconozco que a mí no me gustan casi nunca mis discursos. Estoy deseando siempre un discurso mejor del que con frecuencia me recreo en mi interior antes de empezar a expresarlo con palabras. Y reconozco que cuando me parece inferior al que había imaginado, me entristezco porque mis palabras no han podido reflejar fielmente mis sentimientos. Deseo que el que me ha escuchado entienda todo como yo lo entiendo, y me doy cuenta de que no me he expresado del modo más conveniente. Estas palabras que escribió mi amanuense, que las hago mías, ni que decir tiene que son de Agustín. Estas palabras las escribió en el siglo V y fijaos qué actualidad tienen para todas las clases de nuestro día a día. Muchas gracias por vuestro tiempo.